¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar a ver los argumentos variables. Para los que vienen del mundo de JavaScript, les va a ser muy conocido esto porque en JavaScript básicamente es lo mismo que nosotros utilizamos con el split operator y el rest para. Bueno, en PHP nosotros lo vamos a llamar argumentos variables. ¿Cuál es su funcionalidad? Exactamente la misma que la de JavaScript. Y no te preocupes, si no sabes qué son los argumentos variables en PHP y no sabes tampoco qué son los resparan o split operator de JavaScript, no te preocupes porque acá justamente es lo que vamos a estar viendo. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer estos argumentos? Nos van a permitir enviar cantidades de argumentos, pero de una manera muy resumida, es decir, a través del operador de los 3 puntos y el nombre de una variable o de un argumento, nosotros vamos a poder enviar la cantidad de argumentos que nosotros necesitemos. Esto nos va a brindar la facilidad de no tener que estar definiendo cada uno de los argumentos en nuestras funciones. Luego, internamente PHP va a tratar a estos argumentos que nosotros le enviemos a través del argumento variable o de los argumentos variables, los va a tratar como un array. Pero mejor vamos a dejar de hablar tanto y vámonos al código donde las cosas se comprenden mucho mejor. Vamos. Bien, vamos a hacer 4 ejemplos en este video. Entonces vamos a arrancar por lo primero. Nos creamos acá nuestra primera función y la vamos a llamar mostrar elementos. Perfecto. Bueno. Nosotros anteriormente, si necesitábamos enviar, por ejemplo, 3 argumentos, lo nombramos aquí argumento 1, argumento 2 y argumento 3, por ejemplo. Bueno, en realidad aquí era, no sé, con valores diferentes. Así, por ejemplo. Entonces ahí teníamos nuestros 3 argumentos. Si necesitamos, por ejemplo, tenerle un valor predeterminado, bueno, se lo asignamos acá directamente el valor que necesitábamos, etc. Bueno, el tema acá es que van a haber ocasiones en las que nuestros métodos o nuestras funciones no van a requerir de todos los argumentos. Entonces, en esos casos, no es necesario que el usuario nos pase todos los argumentos que le declaremos acá. Ese es un escenario. Otro escenario es que nuestro método reciba 10, 15 argumentos. Entonces, imagínense que en nuestra función nosotros tenemos 15 argumentos. Imagínense el choclo que tendríamos acá dentro de los paréntesis. Ya esto se hace un poco complicado de entender nuestro código o puntualmente nuestra función. Entonces, en esos dos escenarios y en muchísimos otros más, nosotros vamos a estar utilizando los argumentos variables. Ahora, ¿cómo nosotros enviamos un argumento variable en nuestra función? Es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a colocarle acá el nombre de elementos. Y elementos, simplemente nosotros al principio de nuestro símbolo de dólar vamos a pasarle el operador de los 3 puntos. Así nomás. Vean que no me está pinchando nada. Todo está funcionando sin ningún problema. A diferencia de si yo le paso por lo menos 2, vean cómo pincha. O si le paso 4, vean cómo pincha también. ¿Por qué? Porque son 3. Esto lo comprende PHP. Ya aquí le estamos diciendo a nuestra función que se llama mostrar elementos. Y aquí me faltó mostrar elementos, que va a estar recibiendo un argumento variable. Es decir, nosotros acá al momento de enviarle nuestros datos, cuando invoquemos a nuestra función, vamos a enviarle la cantidad de argumentos que literalmente se nos cante. Es así de sencillo. Ahora vamos a darle utilidad a nuestra función. Vamos a crearnos acá un pequeño for each. Y vamos a decirle dentro de los paréntesis que tome a lo que le va a llegar como argumento nuestra variable elementos y vamos a darle el nombre de elemento singular, que es lo que vamos a estar haciendo con cada uno de ellos. Algo bastante sencillo, vamos a simplemente decirle un echo. Perfecto, ahí tenemos. Ahora vamos a invocar a nuestra función, entonces llamamos acá a mostrar elementos. Aquí copiamos, pegamos. Perfecto. Para este ejemplo voy a dejar este echo acá, se puede hacer con un return también de otra manera, pero como estamos dentro de un for each, después va a salir el último elemento, entonces no nos vamos a enrollar. Por ahora vamos a concentrarnos únicamente en la funcionalidad que estamos viendo en este video, que es argumentos variables. Entonces, bueno, vamos a pasarle entonces nuestro argumento acá. Sí, yo voy a actualizar entonces mi navegador, le voy a pasar un 1 y ahí tenemos. Hasta ahora parece que todo es exactamente igual a como lo veníamos trabajando, ¿no? Declaramos acá un argumento, lo estamos pasando y aquí se imprime. Nada nuevo, porque básicamente eso es lo que le estamos diciendo dentro de nuestra función. Ok, pero vean esto. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de 1 le paso 2 elementos? Voy a guardar cambios, voy a actualizar y aquí tenemos. Y eso no es todo. Ahora vean que si yo, por ejemplo, le paso cualquier cantidad de elementos, como por ejemplo, no sé, todo esto y esto, voy a guardar cambios, voy a actualizar y aquí los tenemos a todos y cada uno de ellos. Bueno,
esa es justamente la magia de los argumentos variables, que nosotros podemos enviar cualquier cantidad de variables al momento de invocar nuestras funciones, ya que nuestra función va a estar recibiendo argumentos variables. Es decir, puede recibir tanto uno solo, como vimos recién, como por ejemplo puede recibir cualquier cantidad, como vimos recién también. Y si tienen la duda, no, esto no nada más recibe enteros, esto también puede recibir string. Entonces vamos a pasarle acá un string de manzana, de banana y de naranja, por ejemplo. Y vean, si yo actualizo, aquí se imprimen cada uno de ellos. Aquí nosotros podemos enviar el dato que nosotros necesitemos. Y la ventaja es esa, que estamos declarando una sola variable o un solo argumento. Y en este caso estamos mandando 3 argumentos a nuestra función. Es así de sencillo como funcionan entonces nuestros argumentos variables. Este es el ejemplo más básico y sencillo. Ahora, vamos a hacer otro combinando un argumento fijo y un argumento variable. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a comentar aquí la invocación de nuestra función y vamos a hacerlo justamente acá abajo. Vamos a tirar esto para abajo y aquí vamos a llamar a nuestra siguiente función y la vamos a llamar concatenar cadena. Perfecto. Nuestra función va a estar recibiendo 2 argumentos en este caso. Un argumento fijo, que lo vamos a llamar inicio, y un argumento variable. Entonces, para llamar a nuestro argumento variable, lo que debemos hacer es colocar los 3 puntos seguido del nombre que le queremos dar a nuestro argumento, en este caso cadena. Bueno, genial. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo mi función cuando recibe esos 2 argumentos? Muy sencillo. Vamos a agarrar primero una variable que se llame resultado y resultado va a ser igual a lo que nosotros le pasemos como parámetro en nuestra variable inicio. Perfecto. Ahora vamos a recorrer en un for each lo que tengamos acá en nuestro argumento variable llamado cadena. Entonces aquí vamos a llamar a un for each y vamos a llamar justamente a nuestro argumento cadena. Y en cada vuelta, bueno, aquí vamos a decirle en plural y acá arriba también, cadenas. Y acá abajo vamos a llamarlo en singular, cadena, así. Entonces vamos a estar imprimiendo cadena. Entonces abrimos nuestras llaves y aquí vamos a usar la concatenación de lo que tengamos en nuestra variable inicio con lo que tengamos en nuestra variable cadena. Y como estamos almacenando el valor de inicio en nuestra variable resultado, bueno, eso es lo que vamos a estar usando para hacer nuestra concatenación. Entonces llamamos aquí a nuestra variable resultado, lo que tenga en ese caso nuestra variable resultado, ahora le vamos a estar asignando un simple espacio y le vamos a estar concatenando lo que nos pasen por la cadena. Listo, punto y coma. Recuerden que el resultado es lo que tenemos en un principio en nuestra variable inicio. Ahora, vamos a hacer un return acá. Ahora sí, vamos a trabajar así con un return. ¿De quién? Bueno, del resultado, que es justamente lo que nos va a mostrar lo que queremos. Y ahora sí, vamos a invocar acá a nuestra función concatenar cadena. Perfecto. Entonces, como pueden imaginarse, aquí nosotros le vamos a estar pasando la cantidad de string o de cadenas que nosotros queramos. Y estas se van a ir concatenando justamente dentro de nuestro for each, gracias a el operador o los argumentos variables. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Primero le vamos a pasar un argumento que caiga en la primera posición de los argumentos que están recibiendo mi función. En este caso, vean, están recibiendo 2. Un argumento fijo, que lo llamamos inicio, coma, seguido del argumento variable. Entonces vamos a pasarle un primer argumento para que se almacene justamente acá en nuestra variable inicio. Entonces aquí ese primer argumento que yo quiero que quede ahí fijo es hola. Y ahora yo voy a estarle pasando una coma y a través de la coma todos los valores que yo envíe de aquí en más se van a estar almacenando justamente aquí en nuestro argumento variable. Por ejemplo, si yo le digo esto, literalmente, voy a guardar cambios, voy a actualizar. Bueno, y aquí me faltó un eco. Entonces aquí le decimos eco, actualizamos de vuelta y ahora sí ahí lo tenemos. Hola, esto. Lo que está haciendo nuestra función es tomando este valor, lo coloca acá en inicio. Entonces, inicio vale hola. Tenemos la variable de resultado que tiene el valor de inicio. Por ende, el resultado vale hola. Resultado lo estamos llamando dentro de nuestro for each, que dice hola. Entonces, como estamos usando el punto igual, este hola pasa para acá. De este lado, luego viene el espacio, que es básicamente a esa altura estamos aquí, ¿sí? Tenemos el hola y tenemos el espacio. Y luego le estamos concatenando lo que le estamos pasando en cadena. Y cadena en este caso simplemente tiene esto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le digo? Vamos a guardar cambios, vamos a actualizar y ahora vean cómo se concatena esa cadena también.
Bueno, porque ese es el trabajo que está haciendo nuestro for each que le estamos especificando acá. Como ya resultado tiene el valor de hola esto, entonces acá lo que está es concatenando ese nuevo valor que está viajando a cadena y se lo está agregando al final, que en este caso es la palabra es. Y por último, vamos a pasarle esto que diga es PHP. Hola, vamos a agregarle acá. Hola, esto es PHP. Si yo actualizo, dice hola, esto es PHP. Así de sencillo, ¿ven? Es como funciona entonces nuestro argumento variable. Esto tiene una flexibilidad y evidentemente, como lo pueden apreciar, es súper poderoso. Escenarios, muchísimos son los escenarios en donde nosotros podemos estar utilizando justamente nuestros argumentos variables. ¿Siempre se recomienda utilizar argumentos variables y no usar más nunca los argumentos fijos? No, porque vean que inclusive en este caso estamos trabajando con argumentos fijos combinados con los argumentos variables. O sea, todo se va a ir adaptando a la necesidad de lo que ustedes estén desarrollando. Ahora les hago una observación. Vean que yo aquí coloqué de último mi argumento variable, pero ¿qué pasa si yo lo coloco de primero? Por ejemplo, lo coloco acá. Voy a guardar cambios, vean que ya me está explotando. Si yo actualizo, esto explota. ¿Por qué? Porque los argumentos variables nosotros debemos colocarlo de último. Bueno, de hecho, vean que acá nos los está diciendo que debemos colocarlo de último. Es como la recomendación que yo les hice en el video anterior de los parámetros predeterminados, que nosotros debemos pasarlo de último. No podemos llamar a un parámetro determinado y después llamar a un parámetro fijo o argumento. Entonces, en este caso es exactamente igual. No podemos llamar a un argumento variable y después llamar a un argumento fijo. Porque como pueden ver, va a explotar. Siempre debemos colocar nuestros argumentos variables en el final de todo. Porque es lo último que se va a leer como argumento al momento de que nosotros invoquemos a nuestra función. Ahora, si yo actualizo, esto va a seguir funcionando sin ningún problema. Bueno, genial. Bien, hasta ahora nosotros hemos estado trabajando entonces con los argumentos variables en nuestras funciones al momento de recibir argumentos. Pero ahora, ¿qué pasa? Van a presentarse ocasiones también en las que nosotros necesitamos hacer esto mismo, es decir, necesitamos manejar diferentes valores, pero no al momento de recibir argumentos, sino al momento de enviar nuestros valores o nuestros parámetros. Entonces, imagínense que tenemos un montón de valores acá que necesitamos enviar. Entonces, esto, si vamos a estar colocando, no sé, 100 valores, por ejemplo, ya de por sí, así con estos 4 valores que estamos enviando, ya se ve, bueno, no se ve tan largo, pero ya empieza a agarrar su tamaño, ¿no? Imagínense que tengamos que enviar, no sé, 15, 20, 30, 50 valores, por ejemplo. Entonces, en ese caso, nosotros también podemos utilizar el operador de los 3 puntos. Pero ¿cómo podemos hacer esa operación? Bueno, muy sencillo. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a comentar justamente este ejercicio y vámonos para acá. Vamos a llamar a una función sumar. Y esta función sumar, bueno, el nombre es bastante descriptivo, va a sumar 2 o más números. Entonces, vamos a pasarle, por ejemplo, 3 argumentos. El argumento A, el argumento B y el argumento C. O sea, argumento A, B y C. Perfecto. Esos son los argumentos que va a estar recibiendo mi función. Ahora, yo lo que quiero es retornar la suma de estos. Entonces, es simplemente un return. ¿De quién? Justamente de mis argumentos. Entonces, los copio, los pego acá, sustituyo esto por esto y acá. Perfecto. Y aquí punto y coma. ¿Listo? Ahí tenemos lista nuestra función que hace la suma de 2 o más números. En este caso, bueno, está sumando 3. Bueno, bien, ahora vamos a invocar a nuestra función. Entonces, antes de invocarla, yo me voy a crear un array que se va a llamar. Ahora, acá abajo, vamos a invocar a nuestra función. Entonces, vamos a crearnos aquí una variable resultado que va a ser igual a ¿quién? Bueno, a la invocación de mi función. Imagínense que, por ejemplo, la operación que nosotros vamos a estar realizando ahora, o la suma que vamos a estar realizando ahora, son justamente estos 3 números que están acá. Entonces, imagínense si yo tendría que, por ejemplo, colocar aquí lo que me viene en la posición 0, luego eso lo vamos a pasar para el segundo argumento, que lo tenemos acá en la posición 1, y por último, llamaríamos a la posición 2. Entonces, si yo hago esto, bueno, vamos a pasarle un eco acá de resultado. Llamamos entonces aquí a eco $resultado, coma, vamos a actualizar ahora y aquí tenemos. Eso nos da 21. ¿Por qué? Porque 5 más 9 son 14 y 14 más 7 son 21. Perfecto, está haciendo la suma entonces sin ningún problema. Ahora, ¿ven lo engorroso que es esto? Entonces, imagínense que nosotros nos estamos recibiendo una data
y necesitamos recibir 15 argumentos que van a estar almacenados en un array, por ejemplo. Imagínense pasar cada uno de esos argumentos así. Es medio fastidioso, ¿no? Bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? De la siguiente manera. Yo puedo eliminar absolutamente todo esto, llamar a mi operador de los 3 puntos y llamar directamente el nombre de mi array. Ahora yo voy a copiar el nombre de mi array, lo voy a pegar acá, voy a guardar cambios, voy a actualizar y ahí tenemos exactamente el mismo resultado. Inclusive, ven, si yo aquí esto lo cambio por un 1, entonces esto debería darnos 15, actualizamos y ahí está. Perfecto, está funcionando. Entonces, de esta manera nosotros podemos enviar también nuestros parámetros al momento de invocar a nuestra función. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi array tiene 2 números nada más o 2 elementos? Vamos a quitar estos 2 o vamos a quitar ese 1, vamos a actualizar y vean que dice error fatal. Aquí es donde empiezan a combinarse todos los conceptos que nosotros hemos venido aprendiendo. Entonces aquí nosotros simplemente podríamos asignarle un valor predeterminado, en este caso que sea el 0. Si yo actualizo, vean que ahora me está funcionando. 5 más 9 son 4 y todo me sigue funcionando. Y aquí ya estamos combinando argumentos fijos, argumentos predeterminados. Ya aprendimos a utilizar argumentos variables y ahora estamos utilizando parámetros variables también. Ven como ya poco a poco vamos agarrando forma, experiencia, conocimiento y demás. Bueno, todas estas cosas en un futuro vamos a empezar a aplicarlas en frameworks en donde, bueno, las posibilidades y creatividad son infinitas, pero primero debemos seguir aprendiendo las bases y asentándolas muy bien, porque sin las bases vamos a sufrir mucho, se los digo por experiencia. Y bueno, aquí ya empiezan ustedes a hacer todas las combinaciones que ustedes necesiten. Bueno, vamos a ir con un último ejemplo, así que vamos a lanzar esto para acá abajo, y vamos a llamar a una función, en este caso le vamos a decir mostrar ítem. Esta función va a estar recibiendo un argumento variable, entonces llamamos a los 3 puntos y vamos a llamarlo ítem. Aquí le vamos a estar pasando los ítems, entonces vamos a colocarlo en plural. Mi función internamente va a estar trabajando con un for each para recorrer justamente los ítems que nos lleguen allí, porque recuerden que aquí siempre cuando trabajamos con argumentos variables, siempre esto PHP lo va a tratar como un array. Y recuerden que el for each es una herramienta, una estructura de control que nos va a permitir recorrer arrays. Entonces por eso llamo el for each, para recorrer justamente lo que nos llegue en ítems. Entonces ítem lo vamos a estar tratando como un ítem singular. ¿Y qué es lo que va a hacer internamente mi for each por cada iteración? Bueno, simplemente lo va a estar imprimiendo. ¿Qué va a imprimir? Lo que tenemos en ítem. Pero esto lo vamos a encerrar entre comillas para darle un salto de línea y que se vea todo ordenadito. Perfecto. Y ahora acá abajo vamos a hacer la invocación de nuestra función. Pero primero yo me voy a crear una variable, en realidad va a ser un array, que lo vamos a llamar frutas. Y vamos a tener nuestra manzana, banana y naranja. Perfecto, ahí tenemos entonces nuestro array de frutas y justamente cuando invoquemos a nuestra función vamos a pasarle a través del operador de los 3 puntos lo que tenemos en nuestro array frutas. Listo, y con esto ya nos queda más que cerrado lo básico para comprender los argumentos variables. Yo voy a actualizar. Uy, me explotó. ¿Qué hice mal? A ver, ¿qué hice mal acá? Ah, claro, dejé esto en plural y es singular. Ahora sí, estaba mandando a imprimir todo el array de ítems. Por eso me dice que no puedo manipular un array como si fuese un string. Claro, porque es como si estuviese mandando a imprimir ítems en plural con la función echo. Y como aprendimos también al inicio del curso, no podemos hacer eso. Para imprimir un array no podemos directamente utilizar echo, sino que debemos utilizar otras funciones de impresión como printr, printf, bardam, etc. Bueno, ahora sí, vamos a actualizar y aquí tenemos manzana, banana y naranja. Listo, así de sencillo. Bueno, gente, espero que me haya sabido explicar, espero que les haya sido de utilidad este video. Si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que este contenido les pueda ser útil. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video.